días. El día de hoy te saluda una vez más tu profesora del área de comunicación, Iris Marín Gutiérrez. Pues bien, chicos, les doy una cordial bienvenida. Pónganse cómodos que el día de hoy aprenderemos sobre las oraciones y sus clases. Muy bien, pues el día de hoy entonces hablaremos de las clases de oraciones según la actitud del hablante. Pues todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, decimos una serie de oraciones. Por esa razón, según el mensaje que deseamos expresar, adoptamos un tono específico y eso da lugar a las clases de oraciones en las que se niega, afirma, interroga, exclama u ordena algo. Veamos, ¿y cuáles son esas clases de oraciones? Según la actitud del hablante, las oraciones se clasifican en oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones desiderativas, oraciones dubitativas y oraciones exhortativas. Empecemos por las oraciones enunciativas. Son aquellas oraciones que afirman o niegan algo. Veamos el ejemplo. Nos dice, Carlos tiene una pelota. Está afirmando una acción. Oración enunciativa afirmativa. Miguel no tiene pelota. Como podrán darse cuenta, está negando. Por esa razón, se le denomina oración enunciativa negativa. Bien, niños, ahora sí, observen la pizarra y vamos a ver los ejemplos de las oraciones enunciativas. Pues las oraciones enunciativas ya sabemos que sirven para afirmar o negar la realidad. Veamos el ejemplo entonces. Nuestro primer ejemplo nos dice, hoy salió el sol. ¿Qué está haciendo esta oración? Está afirmando que salió el señor sol. Pues esta oración será una oración enunciativa afirmativa. Sin embargo, la siguiente oración me dice, hoy no salió el sol. La misma oración, pero este no quiere decir que está negando que hoy no salió el sol. Estamos hablando de una oración enunciativa, pero negativa. Ahora veamos las oraciones interrogativas. Estas son aquellas que sirven para hacer preguntas. Además, van entre signos de interrogación. En la primera oración, pues la mamá le hace una pregunta al niño y le dice, ¿terminaste la tarea? En el siguiente ejemplo también observamos que la mamá le pregunta al niño, ¿leíste la obra? Como podemos observar, estas son nuestras oraciones interrogativas. Veamos el siguiente ejemplo, chicos, y tenemos la oración interrogativa. Pues bien, cuando hablamos de oraciones interrogativas, sabemos que este tipo de oraciones sirven para formular o para hacer preguntas. Y además van entre signos de interrogación. Uno
al momento de iniciar y el otro signo al momento de cerrar la oración. Veamos el ejemplo. Nos dice, ¿cuántos años tienes? ¿Se dan cuenta que estamos cambiando también la entonación de la voz? Siguiente oración dice, ¿cuándo es tu cumpleaños? De la misma manera, la entonación está cambiando. ¿Por qué? Porque estoy formulando una pregunta. Ahora hablemos de las oraciones exclamativas. Estas son aquellas que expresan alegría, sorpresa o temor. Además, van entre signos de exclamación o admiración. Veamos el ejemplo. Tenemos una niña sorprendida y dice, ¡qué increíble! Mientras en la otra imagen observamos una niña corriendo, muy asustada y dice, ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Como podrán observar, estas son nuestras oraciones exclamativas. Y ahora veamos el siguiente ejemplo. Cuando hablamos de las oraciones exclamativas. Muy bien, teniendo en cuenta que estas oraciones manifiestan alegría, sorpresa, temor, dolor, etc. Pues estas se escriben además con signos de admiración o exclamación. Y ahí tenemos uno al iniciar la oración y otro al término de la oración. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dice, ¡qué delicioso! Pues en esta oración está manifestando alegría, sorpresa. Acá, ¡qué horror! Temor, miedo, ¿cierto? Como podemos observar, en estas oraciones exclamativas también cambia la entonación. Ahora veamos entonces oraciones desiderativas. Son aquellas oraciones que expresan un deseo. Como por ejemplo, tenemos, ojalá vengan todos a mi fiesta. Siguiente ejemplo nos dice, espero que haya muchos dulces. Como pueden observar, chicos, en la primera oración, ojalá vengan todos a la fiesta, esa frase ojalá está indicando un deseo. Y en la siguiente oración, la frase espero que haya muchos dulces, la palabra espero está indicando también deseo. Entonces, en este tipo de oraciones se suele utilizar la palabra ojalá, me gustaría, desearía, todas aquellas palabras que indiquen un deseo. Siguiente ejemplo De oraciones desiderativas, teniendo en cuenta que son aquellas que expresan un deseo. Veamos el ejemplo y nos dice, me gustaría verte pronto. Como podemos observar, la frase me gustaría está indicando un deseo. Ojalá gane ese premio. De la misma forma, ojalá y la frase me gustaría expresa un deseo. A este tipo de oraciones le llamamos oraciones desiderativas. Veamos ahora las oraciones dubitativas. Estas son aquellas oraciones que expresan duda. Como por ejemplo, la siguiente oración nos dice, tal vez venga Rocío a mi casa. Siguiente ejemplo, quizás vaya a la playa con mi familia. Como podemos observar, chicos, tal vez, quizás, en este tipo de oraciones se suele emplear adverbios de duda.
Por esa razón se le llama oraciones dubitativas. Hablemos de las oraciones dubitativas. Muy bien, estas oraciones manifiestan duda e incertidumbre. Generalmente, en este tipo de oraciones dubitativas, se usan los adverbios de duda, que estos vienen a ser quizás, tal vez, a lo mejor, etc. Bueno, observen el ejemplo entonces. En estas oraciones nos dice, tal vez te lleve al cine. Siguiente oración, quizás vuelva pronto. Como podrán observar, estamos empleando adverbios de duda. Tal vez, quizás, a lo mejor. Y por último, tenemos las oraciones exhortativas. Estas son aquellas oraciones que expresan orden, ruego, mandato, prohibición o petición. Veamos los ejemplos. Termina la tarea, nos dice la primera oración, pues en esta oración se está dando una orden. Siguiente oración nos dice, por favor, arregla tu cuarto. Del mismo modo se está dando una orden. Y por último dice, no saldrás a la calle. Y ahí tenemos una prohibición, pues estas son consideradas oraciones exhortativas. Observen el siguiente ejemplo de oraciones exhortativas, teniendo en cuenta que estas oraciones expresan orden o ruego, mandato, prohibición o petición, como se observa en el siguiente ejemplo. Presten atención. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando una orden. Dice, prohibido pisar el césped. Vemos que es una prohibición. Pues a este tipo de oraciones las llamamos oraciones exhortativas. Hemos llegado al final de tu curso virtual del área de comunicación integral. Espero que te hayas divertido, que hayas aprendido y sobre todo que nunca se te olvide. Conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Pórtense bien y cuídense en casita.